veamos cómo estudiar el rango de nuestra matriz a partir de sus menores. ¿Y qué significa un menor? Un menor consiste en elegir una o varias filas o columnas, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, puedo elegir las dos primeras filas y las dos primeras columnas. Y entonces eso me determina, ¿de acuerdo? Estas dos primeras filas y estas dos primeras columnas. Un menor, este de aquí, ¿vale? Entonces, el determinante correspondiente se llama un menor de esta matriz. Bien. ¿Y por qué nos interesa estudiar esos menores? Porque sabemos que, dado un determinante, si una fila, por ejemplo, es proporcional a la anterior, es decir, es combinación lineal de las anteriores, sabemos que el determinante es nulo. Entonces, de esta forma, nos va a permitir ir estudiando cuando una fila es combinación lineal de las anteriores o no. ¿Por qué? Vamos a ir por descarte viendo que si, por ejemplo, este menor que acabo de indicar y que voy a marcar aquí, ¿de acuerdo? El correspondiente a las dos primeras filas y dos primeras columnas, ese menor de ahí, que lo tengo aquí escrito, dado que es distinto de 0, sabemos que estas dos filas han de ser linealmente independientes. El 1, 1 es linealmente independiente del 2, 1. Por tanto, puedo afirmar que si le añado más coordenadas, ¿vale? Más elementos a esta fila, no va a variar, dado que estos números ya determinan que esas dos filas son linealmente independientes. Tengo claro que la fila entera también va a ser, estas dos filas enteras también van a ser linealmente independientes. Por tanto, como mínimo, sabemos que el rango de esta matriz va a ser de 2. Y entonces, ¿cómo proseguimos? Para ver si esta tercera fila es o no linealmente independiente, lo que podemos hacer es lo mismo. A partir de este menor, como ya sabemos que estas dos son filas linealmente independientes, podemos añadirle el 3, el 2 y el 0, 3, el 2 y el 0, y el 1 y el menos 1. Y eso es lo que se llama orlar un menor. Es decir, a partir de este menor le añado una fila y una columna. Que aquí lo tengo. Entonces, ¿para qué hago eso? Porque si resulta que este menor es distinto de 0, lo mismo. Ya sé que estas tres filas son linealmente independientes y por tanto las filas completas de esa matriz también lo serán. Ahora bien, si os fijáis, esta tercera fila, lo he hecho a propósito, es la suma de la primera y la segunda. ¿De acuerdo? Es decir, es una fila que es combinación lineal de las dos anteriores. Por tanto, si solo tuviera esta matriz, el rango como mucho sería de 2, porque ya hemos visto que estas dos filas son linealmente independientes, pero esta es linealmente independiente. Bien, veamos cómo se va. Vamos a ver a continuación, vamos a darnos cuenta de que esta fila es combinación lineal de las dos anteriores, sin habernos dado cuenta de esto. Fijaros, si yo orlo con esta columna y esta fila, ¿vale? Lo que vamos a estudiar va a ser si esta fila es o no combinación lineal de las anteriores. Entonces, fijándonos en esta fila, voy a orlar con esta fila más esta columna, ¿de acuerdo? Y obtengo este determinante. Bien, si lo calculo, evidentemente, como esto es combinación lineal de los dos anteriores, me va a salir 0. Y ahora, como con esta columna me ha salido que el menor resultante es 0, lo que hago es pruebo con esta otra columna. Es decir, mantengo esta fila, luego tengo el 3, el 2 y el 4, el 3, el 2 y el 4, y estos dos elementos, el 2, 2, ¿vale? Y obviamente también me sale que el menor es 0. Por tanto, puedo afirmar que esa tercera fila es combinación lineal de la primera y la segunda. ¿Y por qué puedo afirmar eso? Porque fijaros, ¿cuándo no hubiera sido la fila? Si aquí en lugar de un 4 yo hubiera tenido un 5, ¿vale? Otro número, ya la primera fila más la segunda fila no hubiera sido igual a la tercera, luego no hubiera sido linealmente dependiente. ¿Y entonces qué ocurre cuando coloco aquí un 5? Que automáticamente estas dos filas ya no suman esta fila. Luego este determinante va a ser distinto de 0. Y esto me informaría de que esa fila sería linealmente independiente, pero ya he visto que de esta forma aislada obtengo o deduzco que esta fila es combinación lineal de las dos anteriores. Es decir, no necesito realizar todas las combinaciones posibles de menores. Simplemente si aquí tengo un menor que identifico
como no nulo, ya sé que tiene dos filas linealmente independientes y para ver si esta tercera es linealmente independiente, simplemente ORLO. Esta fila la tengo fija. ORLO con esta columna y veo cuánto vale el menor resultante. Si es igual a 0, pruebo con la siguiente columna. Si es igual a 0, ya está claro, es combinación lineal. Esta fila es combinación lineal de las dos anteriores. Si fuera distinto de 0, tengo claro también que esa fila en ese caso sería linealmente independiente. Y de la misma forma procedo con la última fila. ¿Vale? Pues si tengo claro que esta fila es linealmente dependiente, ya la descarto, digamos, ¿vale? Ya sabemos que es linealmente dependiente. Y vamos a ver si esta última es linealmente independiente. Pues lo mismo, tengo un menor, ¿de acuerdo? Que es distinto de 0, entonces ORLO con esta fila y, por ejemplo, con esta columna. Y obtengo este menor, que veo que es distinto de 0. Por lo tanto, el rango de esa matriz, siempre lo que decíamos, o lo que se habla en los libros y que hablábamos en los apuntes, es que el rango de esta matriz es igual al mayor menor, es decir, al menor de mayor dimensión, ¿de acuerdo? En este caso no nulo, ¿de acuerdo? En este caso, esto es de orden 3, por tanto, ya sé que el número de filas linealmente independientes es 3. Bueno, espero que haya quedado claro y que esta especie de... no es una demostración, es un razonamiento, haya servido para que se entienda mejor y no haya problemas con esta forma, que ya digo, es más rápida en muchos casos que el método de Gauss. Y cuando tengo parámetros, ¿de acuerdo? Cuando aquí hay algún parámetro, me permite calcular y valorar el valor de estos menores. Y me permite así valorar cuál va a ser el rango en función de esos parámetros. Bien, espero que haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, me ponéis un comentario. Hasta la próxima.